Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de sudaca.pe y estamos hoy día 30 de julio y el día de ayer, 29 de julio, pues hemos vivido un día bastante raro, pero a la vez típico para la inestabilidad política que solemos vivir en el Perú. A mediodía, antes de que se instale la juramentación de Guido Bellido, pues casi nadie sabía realmente quién iba a ser el primer ministro y como sabemos y ya hemos comentado, pues ha causado una gran sorpresa. Estaba programada la juramentación del gabinete para el día siguiente, pero esto se adelantó para las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional y se esperaba pues que ya todos los ministros puedan juramentar ese día, ayer, ¿no? A las 8:30 de la noche, y hubo un retraso significativo y todo apunta a que mucha gente, o al menos algunos ministros, no estaban enterados ni de acuerdo con tener a un jefe como Guido Bellido, con los antecedentes de Guido Bellido que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, esto ha generado una serie de reuniones que mantuvo Pedro Castillo con su equipo a pocos metros del Teatro Nacional, en la salita esta de convenciones que hay ahí en San Borja. Y lo que hemos podido ver es que Pedro Franque pues sale, ¿no? Se va por un lado, caminando ya triste, por un lado. Luego también vemos a Aníbal Torres, que también se va. Aníbal Torres ya se ha pronunciado también y ha dicho que hasta aquí llegó la ayuda que tenía con Perú Libre, ¿no? Entonces hay varias preguntas que tenemos acá que queremos comentar con David. El día de hoy Paolo no nos acompaña, pero tenemos un invitado súper especial, que es nuestro querido amigo Juan Carlos Tafur, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos. Cuéntanos un poquito, queremos empezar contigo. ¿Cómo ves todo esto, esta crisis de gabinete ex ante, ¿no? Farid Cajad el día de ayer tuiteó también y dijo, estábamos acostumbrados, ¿no? Qué bonito aquellos tiempos en donde las crisis de gabinete se daban cuando ya estos ya estaban formados, ¿no? Y la crisis se ha dado en este caso antes de la propia juramentación, en donde pues faltaron pues dos carteras importantes que son justicia y economía, ¿no? Que estaban pues asignadas a Franque y a Aníbal Torres. Así es. Coméntanos, Juan Carlos. Sí, Alexandra, David, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes amigos que siguen este interesante programa de debate del podcast de Sudaca. Mira, si yo estoy indignado que no voté por Castillo, me imagino casi en carne propia cómo deben estar aquellos que lo hicieron sumándose entre la primera y la segunda vuelta, confiados en que Castillo representaba una opción de reivindicación popular en primer lugar, en primerísimo lugar, pero adicionalmente de construcción o reconstrucción de un Estado inclusivo en materias de salud y educación pública, sobre todo, y adicionalmente reformista de aquellos vicios del modelo macroeconómico que nos ha regido los últimos 25, 30 años, y que Castillo representaba esa opción y esa ilusión en función de una serie de condiciones, requisitos y consideraciones que se le habían atribuido, sobre todo por sus promesas de campaña entre la primera y la segunda vuelta. A mi juicio, la designación de Bellido claramente traiciona esas propuestas de la segunda vuelta de Pedro Castillo y genera una sensación de incertidumbre respecto de cuál es el futuro político del país, genera una crisis de régimen, una crisis de gobernabilidad. Yo creo que si Castillo está respondiendo a una estrategia, porque la gran pregunta es, ¿hay una estrategia política detrás de este gabinete de choque? Hay sin fin de interpretaciones que se pueden dar al respecto. Yo personalmente creo que sí, creo que lamentablemente sí hay una estrategia detrás, fallida, tonta, irracional, pero estrategia al fin y al cabo, que lo que busca es provocar una negativa de confianza al gabinete Bellido para sumarla a la siguiente que se generará con un gabinete igual de mostrenco o ante un proyecto de ley inadmisible o ante el pedido de reforma constitucional del artículo 206 como ya se anunció. Y que si en esa segunda ocasión vuelve a ser denegada, provocaría la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones congresales, donde Castillo aspiraría a tener
la mayoría congresal que le permitiría esa vez sí aprobar las reformas constitucionales que quiere. Lo que Castillo creo que no ha estimado, primero, es la reacción de sus propios aliados de izquierda, muchos de los cuales han marcado distancia, no solamente en el frente político, también en el frente social. La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa ya anunció una paralización si mantiene a Bellido como premier, y diversos gobernadores y alcaldes también han hecho lo propio, en el sur andino inclusive del Perú, sino que adicionalmente no ha medido las consecuencias políticas de no tener los suficientes votos en el Congreso para asegurar su estabilidad. Él tiene apenas 43 votos, incluyendo a Héctor Valer, que no se ha, si salvo que me corrijan ustedes, no se ha pronunciado o no ha dicho nada respecto no. de la designación de Bellido, y así que vamos a seguir considerándolo un aliado de Perú Libre, y con él inclusive suman apenas 43 votos en el Congreso. Y la oposición, incluyendo ahora al Partido Morado y a Somos Perú, que se han desenganchado del coche oficialista, suman exactamente los 87 votos necesarios para vacar al presidente. Entonces yo creo que si el Congreso intuye o percibe que detrás de la estrategia de Castillo está disolver al Congreso, yo creo que el Congreso va a utilizar como arma defensiva la posibilidad de la vacancia. Y en una circunstancia en la cual el Tribunal Constitucional no ha delimitado, a mi juicio erróneamente, el concepto de incapacidad moral, la ha dejado sujeta a una interpretación subjetiva que se apoya simplemente en el número de votos que se obtienen en el Congreso de la República. En consecuencia, yo creo que Castillo ha desperdiciado una oportunidad dorada. Mira, yo repito, yo no voté por él, yo voté por Keiko Fujimori, y creo que era la mejor opción respecto de lo que significaba Castillo, pero aún así albergaba y no me parecía inapropiado para la democracia peruana que digiriese un proyecto político de izquierda. Eso me parecía hasta saludable en cierta perspectiva. Y estimaba la posibilidad de que Castillo, conforme anticipaban algunos indicios, optase por una opción sensata de centro-izquierda. No que siguiese el camino de Ollanta, porque ese camino efectivamente era hubiese supuesto una traición a sus propios planteamientos de gobierno, pero sí una opción de izquierda centrada, moderada, moderna, inclusiva, eficiente, capaz, políticamente viable. Y yo creo que eso ha sido dinamitado torpemente siguiendo una estrategia suicida, que yo no sé quién le habrá aconsejado seguir. Imagino que habrá sido su partner Vladimir Cerrón, especialista en agudizar contradicciones por propia aprehensión ideológica, pero yo creo que lamentablemente no va a llevar esta situación a buen puerto si no rectifica rápidamente respecto de ese camino. Sí, pues. Un tema interesante que ha pasado entre ayer y hoy. A ver, primero, estoy de acuerdo con que yo creo que Cerrón sí tiene un plan. Mi duda es si es que Castillo lo tiene o se deja llevar como un pelele por Cerrón, o como un pelele o porque además le tiene algo. No tengo esa duda resuelta. De repente tú no puedes comentar, Juan Carlos, qué piensas sobre eso. Sí, te he escuchado Pero, en varios considerando... puntos, David, comentando eso, pero ¿qué supondrías? ¿Un entuerto penal, judicial? Claro, o sea, claro, es que la otra es que Castillo sea de una fragilidad que es posible y de una carencia de lectura política del nacional, que también es posible, que haga que el único soporte emocional político que tenga sea Cerrón. Y esto es un comentario además que hace unas semanas me lo hizo una persona que había estado intentando ayudar a la familia cercana, ¿no? Que Castillo no había encontrado un soporte político más contundente en su entorno que el de Cerrón, y que eso lo había terminado por arrastrar hacia allá. Es un escenario, yo creo que es el más probable hasta ahora, básicamente porque, como comentaba ayer, del gobierno de PPK me comentaron que le habían buscado de todo a Castillo cuando la marcha sindical y que no le encontraron nada. Y estoy seguro que ya se lo buscaron en la campaña electoral, y si no ha salido algo es porque tal vez no haya mucho, ¿no? Pero yendo a lo que planteaba sobre el plan, creo que Cerrón tiene un plan. Mi duda, o sea, lo interesante que está pasando entre ayer y hoy es el primer punto que has comentado, Juan Carlos, porque en el voto por Castillo, el 75% de su voto era la gente que estaba convencida
que él representaba un cambio y que él le daba confianza y que era el mejor preparado. Pero hay un 25%, y hay un 25% que votaron básicamente por el antifujimorismo. Ese 25% se ha desencantado, no todos, pero digamos en buena parte ya ayer, pero lo interesante que está pasando y que no teníamos totalmente medido, creo que en Lima, es que de pronto su base social, la que votó por él por reformas, también comienza a manifestar una molestia con lo que ha pasado. Y tal vez eso pueda tener un papel más importante en lo que pase en las próximas horas o mañana que, digamos, la avalancha que he sentido ayer de lo que Cerrón llama la alianza fujimorista, caviarista, progresista, no sé cómo ha juntado todo en un solo paquete Cerrón, ¿no? Y yo la única esperanza que tengo de que esto tenga algún desenlace bueno es ese, ¿no? Que las bases sociales los empujen a reaccionar, pero lo veo bien difícil, la verdad. No lo veo a Castillo con capacidad de reaccionar todavía. Sí, Aún ni siquiera sé si lo va a tener. es bien complicado, ¿no? Yo todavía no termino de entender quién es realmente Pedro Castillo, ¿no? Yo, como dije ayer, también hemos romantizado demasiado la idea del profesor de escuela rural, pero que también ha sido un líder sindical que ha logrado cosas bajo ese liderazgo político, ¿no? Entonces, un santo tampoco es, y no me refiero a escondidos que deba tener con Cerrón, sino más bien que yo creo que también es bastante pragmático y de alguna manera pues se necesita, ¿no? Junto con Cerrón, yo creo que es una dupla perfecta, ¿no? Yo creo que ha tenido la intención de tener esta apertura y por eso ha salido del balcón pues agarrándole la mano a Pedro Franque, pero ya él estaba en su potestad de decidir entre Bellido y Pedro Franque y ha optado por el primero, ¿no? Entonces, ahí yo no estoy tan segura que qué tan débil sea Castillo. Probablemente sí, no sé, Juan Carlos, tú nos dirás ahora tu opinión, pero yo creo que más bien escucha a Cerrón porque él quiere escuchar a Cerrón y decide irse por lo que aconseja Cerrón. No estoy segura de que esté secuestrado realmente por Cerrón, sino que simplemente prefiere los consejos de Cerrón que el de otra persona, porque no sé que en su entorno, pues, quiénes más puede tener ahí que puedan darle una mirada distinta, una segunda opinión, como se dice cuando uno va al médico, ¿no? ¿Cómo ves tú Yo esto, Juan recuerdo Carlos? haber entrevistado a Marilú Martens, era la ministra de Educación Sí, durante la sí. famosa huelga magisterial del 2017 que presidió Castillo, y ella me dijo que nunca había negociado jamás con alguien tan intransigente como Castillo. Mm, Y lo Ajá. curioso es que Castillo, inclusive eso fue aprovechado por sus enemigos de Patria Roja al interior del magisterio, le enrostraban que había llevado o provocado una paralización de meses, no sé, creo que duró 4 meses la huelga o algo así, y al final no había logrado nada. O sea, no logró absolutamente nada de lo que pretendía, y a pesar de eso, él se consideraba un ganador de la performance radical magisterial que encabezó. O sea, yo creo que eso nos puede anticipar un poco el perfil político, personal o psicopolítico que tiene Castillo. claro. Yo no lo subestimo, ¿eh? Yo creo que creerlo eh, alguien ingenuo o débil es subestimarlo. Yo creo que él es parte de una estrategia, él ha diseñado una estrategia, ha optado por esa estrategia, mejor dicho, teniendo varias opciones en la baraja, consciente del resultado que puede producir. Y yo creo que él estima que el camino de la confrontación es el que mejor le conviene. Yo creo que están en un error, está en un grave error. O sea, ojalá yo creo que es una persona inteligente, dicho sea de paso, ¿no? La derecha lo suele estigmatizar como alguien bruto e ignorante, y de bruto no tiene nada. O sea, lee un discurso y improvisa un discurso mucho mejor que el líder de la derecha, Rafael López Aliaga, que Sí, no sabe ni leer un papel, digamos, ¿no? exacto. Castillo se maneja, se desenvuelve muy bien en términos del uso del idioma, y tiene discursos coherentes, bien estructurados, etc. Su discurso de fiestas patrias, claro, entiendo que gran parte de él se lo hizo Héctor Béjar, que es un intelectual de connotado, digamos, pero fue un buen discurso y lo leyó apropiadamente. Entonces, yo no creo
no me parece tan verosímil la hipótesis de que sea alguien secuestrado por Cerrón. Yo creo que él ha optado por ese camino de improviso. Yo no creo que Bellido haya estado en el bolo ni siquiera el día anterior. Es más, creo que la convocatoria, la juramentación del gabinete se hizo con la convicción de Frank y muchos otros de que otro iba a ser el premier, no sé quién. No creo que tampoco Nájar, porque Nájar era tan inaceptable como Bellido, pero quizás Dina Boluarte, no lo sabremos, por lo menos hasta que los sabuesos periodísticos investiguen un poco y determinen qué pasó allí exactamente en la cocina, en la trastienda política del gobierno respecto a la designación de Bellido como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros. Pero creo que Castillo ha optado deliberadamente por una estrategia de confrontación. Él es un confrontador nato. O sea, lo fue Sí. durante su gestión sindical y estaba acostumbrado por su naturaleza sindicalista a hacerlo siempre. O sea, así negocian, chocan y pactan, chocan y pactan, chocan y pactan. El problema es que no se está dando cuenta que el choque puede ser mortal para él. O sea, si el Congreso decide no agachar la cabeza y negarle la confianza y considerar que la intención premeditada de disolver el Congreso incapacita moralmente al señor Castillo, o la designación de Bellido con todos los agravantes que tiene, lo incapacita también o lo vuelve un incapacitado moral, lo vacan con los votos que ya tienen. Y se acabó el gobierno de Castillo, porque además lo inhabilitan por ser un presidente vacado. Y se acabó la propuesta de una izquierda popular que creo yo, y lo lamento sinceramente, creo yo hubiera sido saludable que la democracia peruana pudiese digerir y absorber y administrar y tolerar sin ningún sobresalto golpista, ¿no? Ese punto que planteas es importante, Juan Carlos, porque ayer uno de los escenarios que hablábamos era justamente de ese el de la posible vacancia. Teníamos dudas sobre cuál sería el argumento legal válido para hacerlo. Pero claro, en ese escenario, ayer mi duda por lo menos era el respaldo social de ese 30% que votó con convicción por Castillo. Pero también es cierto, y claro, ayer también el temor de algunas personas era claro, pero tienen plata de caja fiscal, comienzas a regalar, aumenta sueldos, digamos, hacer lo que hizo Chávez en Venezuela, los calmas y tienes al 30% del país movilizado a favor de Castillo Cerrón. Pero claro, parece, y por eso me parece importante lo que ha pasado hoy día con estas dos posturas de una entrevista de la periodista Mitra Tak al jefe de los ronderos, a un jefe de los ronderos, y también esta entrevista en Arequipa al secretario general de la Federación de Trabajadores, parecen ser que las bases sociales, que eventualmente un escenario de confrontación política hubiesen podido servir de respaldo a Castillo, no necesariamente va a ser así, y eso sí les termina por quitar el peso por completo, porque si Cerrón tiene un plan, que yo creo que lo tiene, y entiendo que tu postura, Juan Carlos, es que Castillo ha armado ese plan junto con Cerrón, definitivamente dentro de ese plan tenían en sus variables que el respaldo social iba a estar de su lado. Claro. Y tal vez se estén equivocando en esa variable y va a ser una variable determinante en que eso no sea así. Quería agregar un tema solamente a raíz de lo que mencionó Alexandra, que es bien importante, ¿no? Hay este tema de la soledad del poder, ¿no? Y sobre todo de los presidentes, ¿no? Una cosa bien importante es que yo en realidad la vi de cerca en el gobierno de PPK y por eso la comento ahora. O sea, los presidentes paran en una vorágine de tal magnitud en el día a día que en realidad su lectura de la realidad termina definida por lo que su entorno cercano le cuenta que está pasando. Claro. Si ese entorno cercano tiene una lectura equivocada de la realidad, ese presidente va muerto, que fue lo que le pasó a PPK. Y es probable que Castillo, incluso en el escenario en que plantea Juan Carlos de que forma parte de este plan de Cerrón, básicamente su lectura de la realidad está alimentada por el ala dura de Perú Libre y por lo tanto va rumbo a estrellarse contra la pared. Si es así, va efectivamente rumbo a estrellarse contra la pared y muy rápido, ¿no? Yo recuerdo, discúlpame Alexandra que te interrumpa la rotación, un artículo,
creo que fue escrito por Felipe Ortiz de Ceballos hace muchísimos años, después del segundo gobierno de Belaúnde, al final del segundo gobierno de Belaúnde, que se llamaba Las desventuras del solipsismo, y aludía justamente a eso, a cómo los mandatarios se encerraban en una burbuja y eran víctimas de un... En ese momento no se hablaba de sesgos cognitivos como se habla hoy día, digamos, porque no existía el término, pero es claramente eso. O sea, si todos tenemos sesgos cognitivos en general en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, amicales, etcétera, un presidente las tiene exacerbadas a la N potencia. Y yo Así creo es. que Castillo ha sido víctima de eso en esta circunstancia. Ojalá tenga el empaque de rectificar. A mí me ha sorprendido, honestamente, verlo hoy día sobre reaccionar a un sismo que, la verdad, de 6 grados no es pues un terremoto, no es una tragedia natural, no es un desastre como el de Claro. Pisco, que exija suspender su presencia en una ceremonia cívico-militar importante y salir presuroso a visitar la zona para atender a los damnificados. Creo que no pasan pues de 20 casas las que se han afectado con este movimiento telúrico que fue casi equivalente al que tuvimos en Lima hace pocas semanas. Me parece una sobrereacción. O sea, yo creo que es sintomática de una situación psicopolítica del presidente que no está satisfecho con la situación que ha generado él mismo. Eso, sumado a la demora en designar al ministro de Economía y al ministro de Justicia, yo creo que reflejan que ya hay una mini crisis política al interior de Palacio, ¿no? Sí, complicado, pero ahora, ¿qué se viene, no? O sea, yo creo que siempre hay espacio para control de daños y como dices, David, también, eh, eh, o sea, va a tener que hacer un círculo de confianza mucho más plural que le pueda dar una mejor lectura, una lectura completa de lo que está pasando. Pero más allá de eso, me gustaría saber qué se viene, ¿no? O sea, ¿es posible una unión entre centro de derechas y centro de izquierdas? O sea, por ahí estoy viendo que hay algunas personas indignadas que han votado por Pedro Castillo y que quieren salir a marchar. Por otro lado, vemos este grupo de Respeta mi voto que más bien hablaba de fraude y que también está convocando a una marcha para evitar la dictadura comunista, ¿no? Entonces, veo muy poco probable que estos dos bandos, digamos, se unan en contra de Pedro Castillo, pero por ahí debe haber alguna posibilidad quizás de que los más moderados de derecha y los más moderados de izquierda, en donde el progresismo pueda ser aquello que los une, digamos, podría hacer que se genere una fuerza mucho más importante del centro que no hemos tenido. Yo lo veo difícil, pero no sé cómo lo ven ustedes. Igual creo que hay una oportunidad interesante ahí, pero ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que el primer paso lo tiene que dar Castillo. O sea, yo creo que sí es posible. ¿Eh? Yo creo que es más. Había una situación propicia para que Castillo generase una alianza política estable con Acción Popular, Somos Perú, Los Morados, inclusive Alianza para el Progreso en el Congreso de la República. Yo entiendo que en las negociaciones fallidas para la mesa directiva, la única condición que algunos congresistas de Acción Popular le pusieron a Castillo fue ni siquiera que desechase la Asamblea Constituyente, sino que desechase la idea de esta convocatoria corporativista de una Asamblea Constituyente. Es decir, que una parte fuese por el voto directo popular y otra parte convocada por organizaciones populares, que es una idea pues, absolutamente antidemocrática. Y ni siquiera eso aceptó. Al contrario, siguió adelante y fallaron, pues fracasaron rotundamente en la decisión de convocar una lista al Congreso. O sea, yo creo que Castillo es el que tiene que dar el primer paso y eso yo creo que no hay otra forma de hacerlo que haciendo que Bellido renuncie antes de su presentación ante el Congreso, que creo que debe ser antes de los 30 días obligatorios de plazo legal. David, rapidito que ya Sí, nos sí, tenemos sí. que ir. Un tema importante sobre eso es que, y a raíz de lo que hablamos de Nuevo Perú, es que creo que un problema del entorno de Castillo ha sido que Nuevo Perú no puso sus condiciones claras. Y este problema viene desde la segunda vuelta. Tanto quienes apoyaron a Keiko como quienes apoyaron a Castillo entregaron su voto sin marcar la cancha rápidamente. Y por eso creo que Cerrón ha tenido el campo político libre con Castillo. Sí. Es decepcionante
la posición de Juntos por el Perú y de Nuevo Perú, no sé exactamente bien a qué están jugando, pero creo que han perdido su oportunidad política de futuro porque van a perder legitimidad totalmente con el soporte que le están dando a Castillo y a Cerrón. Sigo creyendo que además de las alianzas de centro, que son muy importantes en las crisis, va a ser bien importante si es que la base social de Castillo le da la espalda. Eso puede terminar resolviendo la crisis más rápido. Pero vamos a ver si efectivamente ese escenario termina de conformarse. Sí, estoy de acuerdo contigo. El Nuevo Perú ha tenido un rol excepcionante. Hoy día escribió Steve Levitsky. Hasta acá en Boston suena el silencio de Verónica Mendoza, ¿no? Se escucha el silencio de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, Siri Bazán, Indira Wilca, sobre quien yo tengo algunas expectativas personales políticas relevantes. Yo creo que tiene mucha potencialidad, pero me ha sorprendido, honestamente, de ese grupo solamente Marisa Glave. Ahora, rápidamente lo hicieron Julio Arbizú, Ronald Gamarra, etcétera, lo cual me parece absolutamente saludable. Yo creo que ahí todavía hay algo que rescatar, pero insisto, yo creo que pasa primero por la decisión de Castillo. Castillo tiene la sartén por el mango y de él depende. Sí, Humberto Campodónico también esta mañana, ¿no? Renunció a Juntos por el Perú, bueno, al vínculo con Juntos por el Perú, porque no era militante oficialmente, y también a toda relación con Nuevo Perú a partir de un comunicado que saca Nuevo Perú apoyando la gestión de Pedro Castillo. Hay mucha gente que ha reaccionado también, y me incluyo, indignada frente a la posición que asume Anaí Durán, feminista, progresista, con ganas de incluir todos los derechos para todes, ¿no? Y que esté en un gabinete donde solo hay 2 mujeres y bajo un jefe pues que es totalmente misógino y homofóbico, es bien complicado y se vienen pues seguramente una situación complicada, pues, ¿no? Todavía a la hora de grabar, todavía no tenemos ministro de Justicia y Economía, pero vayamos viendo cómo van desarrollándose las cosas estos días, estemos tranquilos, el dólar está subiendo, pero Curburneo ha mencionado que esto no tiene nada que ver con factores macroeconómicos y que se trata más bien de pura especulación, así que... Que baje, por favor. Sí, así que estar tranquilos porque mientras más compramos dólares, también más suben, ¿no? Así que estemos un poquito tranquilos por ahí, pero siempre evidentemente vigilantes. Eso es todo. Rapidito. ¿Ustedes creen que Franque pueda allanarse y aceptar? ¿Por ser ministro o ya no? Complicado. Ayer entró cerca de la medianoche a la casa de Castillo, algún canal de televisión lo registró y salió tarde. Entonces ha tenido una conversación larga. Yo creo que alguien que rompe no tiene una conversación tan larga. Entonces, algo está pasando, solo que no sabemos qué, ¿no? Sería una buena noticia que se quede, ¿eh? Mi hipótesis es que después si le niegan el Congreso, la confianza a este gabinete, mi hipótesis es que él pueda ser el ministro de Economía del siguiente gabinete, ¿no? Pero veamos. Bueno, eso es todo. Ahora sí, muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Ha estado súper interesante. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Juan Carlos. No se olviden, a los que nos están escuchando, de compartirnos, de visitar sudaca.pe para estar debidamente informados. Compartan las noticias de sudaca.pe con todos, porque recuerden, somos aliados todos de la lucha contra los fake news. Un abrazo.